Buenas tardes. Hoy, como comentamos la semana pasada, vamos a hablar sobre las sirenas, exactamente. ¿Quién me puede platicar qué conoce de las sirenas? Que no son reales. ¿No son reales? Rodri, me has roto el corazón. No son reales, o sea, que puedan andar ahí afuera de nuestra casa danzando. Que fueran por ahí, que anden danzando afuera de nuestra casa. Bueno, ¿alguien más que sepa algo de las sirenas? Pero sí las puedes ver en sueños. Sí las puedo ver en series. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellas. Resulta, ya no encuentro mi breve presentación que hice. Algo sucede. Listo, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, efectivamente. Sobre las sirenas hay muchos mitos, hay muchas leyendas. Y casi siempre que hablamos de sirenas, pensamos en algo así. En No una persona. exactamente. ¿Cómo? Que no exactamente pienso en eso. Bueno, casi siempre es así como una persona que la mitad es humano y la mitad es pez. O por ejemplo, si hablamos de la sirenita, que también hay otras bastante anchas, o por ejemplo, hay tritones que son la mitad hombre y la mitad peces. Pero, ¿alguien de ustedes ha visto algo parecido a esto? ¿Una sirena? ¿Una sirena? ¿Será una sirena? ¿Es un manatí? Sí, es un manatí. ¿Cómo? Más fuerte. Un manatí. Un manatí. ¿Y qué conocen sobre los manatíes? Que son las sirenas de los piratas. Son las sirenas de los piratas. Bueno, pues sí, resulta que estos manatíes son mamíferos, al igual que nosotros, los humanos, que somos mamíferos, y como muchos otros animales, por ejemplo, los perros, los gatos, o grandes felinos, jirafas, todos somos manatíes. Todos somos manatíes, todos somos mamíferos. Tenemos la característica de que tenemos pelo y además glándulas mamarias. Y esas glándulas mamarias permiten producir leche para que las crías se alimenten. Y sí, estos son manatíes. Este es un acercamiento de su carita. ¿Qué tal? ¿Les gustan? Están muy bonitos. Están muy bonitos. A ver, descríbanme cómo son estos manatíes. Tienen ojos como de puntito. A ver, más fuerte porque casi no te escucho. Que tienen ojos como de puntito. Tienen ojos como de puntitos, muy pequeñitos. ¿Qué más? ¿Cómo son? ¿Tienen patas? ¿No tienen patas? ¿Son chonchitos? Sí, son chonchitos. Como gorditos, ¿verdad? ¿Tienen manos? Bueno, pues si nosotros observamos, pues sí tienen unas extremidades anteriores que han sido modificadas a aletas. ¿Y tendrán patas?
¿Cuáles son sus patas? Tiene una cola. Bueno, sus patas se transformaron en esta gran aleta caudal. Y esta aleta pues les permite que se propulsen y les da también cierta dirección. Entonces, bueno, pues los manatíes son mamíferos acuáticos, la mayoría son marinos. Algunos pueden vivir un poco en aguas dulces, aunque esa especie no se encuentran en nuestro país. ¿Y de qué creen que se alimenten? Se encuentran en Florida, ¿no? En Florida. Ahorita vamos a ver dónde se encuentran. ¿De qué creen que se alimenten? Algas. De algas. de verduras. De algas, de Algas. pastos marinos. Entonces, digamos que son herbívoros o Zooplancton. vegetarianos. Zooplancton. Pues seguramente sí comen algo de plancton, pero principalmente se alimentan de algas y pastos marinos. Entonces son herbívoros o más correctamente vegetarianos. Se considera que son como algo parecido a las vacas, pero digamos que marinos. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Exactamente, vemos a una madre con su cría. Se ven bien bonitos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues resulta que aunque se ven bonitos, ya hay muy pocos manatís en estado silvestre. Se considera que es una especie en peligro de extinción. Y está en peligro de extinción, bueno, pues en primera por la contaminación, en segunda porque también son capturados, incluso en algunas ocasiones su cuerpo, su carne ha sido usada como alimento y en ocasiones incluso por excesivas actividades que se realizan donde ellos viven. ¿Quieren escuchar un manatí? Sí. Sí, déjenme ver si lo podemos presentar. Déjenme ver dónde está. Denme un minutito porque ya lo tenía, pero se me perdió. Ah, ya aquí está. Ya lo ven, ¿verdad? Bueno, pues ahí les va. Preparen sus oídos. Sus sonidos son muy agudos. ¿A qué se parece Mayeli, dices? Dice Mayeli que se parece a un columpio rechinando. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, se escucha.
Sí son muy agudos, ¿verdad? Sí, son. Exacto. Sí, a veces hasta podría lastimarnos. Bueno, pues esos sonidos fue lo que los europeos, cuando llegaron, según ellos, a descubrir América, confundieron con sonidos emitidos por lo que según ellos pensaron era una mujer y específicamente, bueno, pues que era una sirena que según ellos los quería perder. Pero pues no, en realidad eran estos animales, estos manatíes, que en Europa pues no son conocidos porque de manera natural o no eran conocidas. Ahora ya todo el mundo los conoce, pero anteriormente pues nadie los conocía más que los que vivían aquí en América. Entonces, bueno, pues ya conocemos un poquito sobre los manatís. Ya habíamos dicho, tomamos esta infografía de Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que es un vertebrado, tiene huesos, tiene una columna vertebral, como dijimos, sus aletas están modificadas, bueno, más bien sus extremidades anteriores o sus patas delanteras están modificadas en aletas y de igual manera, bueno, las extremidades posteriores o se perdieron y bueno, vemos cómo está la cola formando esta aleta caudal. ¿Y dónde se distribuyen? Si nosotros observamos, aquí tenemos a México y se encuentran en el Golfo de México, en el Mar Caribe, también se encuentran en Florida, que es parte de Estados Unidos, y todas estas islas. Yo sabía que se encontraría en Florida. ¿Cómo? Que sabía que se encontraría en Florida. Muy bien. Entonces, pero también todavía se encuentran unos cuantos en México y también en cautiverio hay algunos ejemplares. Por ejemplo, hay un acuario en Veracruz y en este acuario hacen rescate de algunos manatíes que están dañados muy gravemente o han hecho, me parece que programas de reproducción y al parecer sí han sido exitosos. También en Tabasco, no me acuerdo si en Chiapas, pero bueno, pues en toda esta región, de manera natural, se distribuyen los manatíes. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre, ahora lo que les quiero mostrar es una historia. ¿Alguien me ayuda a leerlo? A ver, primero Rodri levantó la mano. Adelante, Rodri. Están muy chiquitas las letras. No sé si las puedes hacer más grandes. La Odisea de Homero, un poema épico griego que data del año 800. Arrecife que las sirenas
atraían y perdían navegantes, y que el héroe Ulises, para oír su canto y no perecer, tapó con cera los oídos de los remeros y ordenó que lo ataron al mástil de su barco para que pudiera resistir a las tentaciones de las sirenas, que le ofrecieran el conocimiento de todas las cosas del mundo. Muy bien, en este caso, la Odisea de Homero es un libro griego, digamos, de los libros clásicos. Y pues mencionan que Ulises era un héroe y que ganaba las 1000 batallas y bueno, era realmente una persona muy valiente. Pero entonces que durante esa época existían las sirenas, que eran estos seres míticos, como ya habíamos visto, tal vez como la de la primera imagen, y que lo que hacían era cantar para perder a los marineros y que esos barcos, digamos, se hundieran o que de repente pues desaparecían las riquezas que podían traer. Entonces, para evitar eso, se supone que Ulises lo que hizo fue tapar los oídos de los navegantes y además ordenó que lo ataran para que no pudiera resistir al canto, o bueno, más bien para que pudiera resistir al canto de las sirenas, para que no se perdiera. ¿Puedes leer lo demás? ¿Yo? Sí. Los conquistadores de América creyeron ver en las vacas marinas los dóciles manatíes, seres fantásticos parecidos a las sirenas de los antiguos. Sirenas, vocea Almirante Colón el 9 de enero del 1493, cuando navegaba en la Niña en las aguas del Río del Oro, a la visita de 3 formas grisáceas que se desdibujaban bajo el agua, pero de pronto emergieron. Dijeron haber visto 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero dijo que no eran tan bonitas como que se describen de alguna manera. En la cara se parecen a los hombres. Muy bien, pues en este caso lo que mencionan es que cuando los conquistadores, cuando los europeos llegaron a América, recordemos que primero llegaron y se encontraron con estas islas que se encuentran en el Caribe, que conforman Puerto Rico, Haití, Cuba. Entonces, ya cuando se estaban acercando a tierra, vieron a estos manatíes. Por su sonido, que era muy agudo, pues pensaban que eran o lo que ellos llamaban sirenas, y que también estaban tratando de perderlos. Y precisamente, bueno, pues el almirante Colón, recordemos que llegaron aproximadamente, ¿se acuerdan cuando llegaron los conquistadores? Bueno, los europeos a América.
¿Cuándo llegaron los conquistadores a América? En 1542. No, llegaron en 1492. Ay. Entonces, bueno, pues más o menos el 12 de octubre. Y bueno, pues ya poquito tiempo después, en enero, por ejemplo, pues en una de las embarcaciones, cuando llegaron al río del Oro, pues vieron estos grandes animales y pensaban que eran estas sirenas, pero pues de repente se dieron cuenta que pues en realidad no eran, digamos, tan bonitas como ellos pensaban y decían, pues más bien se parecen en la cara a los hombres. Porque bueno, pues vemos que más bien los manatíes, como los vimos, no es que tengan unas caras tan afiladas como ellos las imaginaban, sino más bien, como ustedes lo mencionan, son rechonchitos, tienen ojitos pequeños e incluso, bueno, pues también tienen una boca grande y bigotes, ¿verdad? ¿Les vieron los bigotes? Yo sé. ¿Sí se los vieron o se las muestro? Sí, los vi. ¿Para qué creen que les sirvan esos bigotes? Para orientarse. ¿Verdad? Aquí le vemos los bigotitos. Y pues sí, son, los bigotes tienen terminaciones nerviosas, pueden servirles para orientarse, para detectar tal vez su alimento, entonces, o para simple y sencillamente recibir estímulos del ambiente. ¿Alguna pregunta sobre los manatíes? Están bien bonitos. ¿Están bonitos? Bueno, ahora déjenme a ver qué pregunta. Sí, pregúntanos. Chonchitos por como gorditos, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién quiere leer? Viri, ¿andas por aquí? Sí, ¿Quieres leer? sí. Adelante. Las mexicanas ya conocían al manatí. Lo llamaron Tlacamichin, que significa hombre pez, mientras que los mayas lo conocían por Chipe, que quiere decir pez grande. Los mayas y los olmecas comían su carne, pero lo cuidaban mucho, pues para ellos era un símbolo de maternidad, por la forma en que la hembra cuida y alimenta a su cría. Estos pueblos también creían que si el manatí nadaba en contra de la corriente anunciaba sequía y cuando viajaba a favor del río era anuncio de lluvias. Esta creencia aún existe entre los campesinos, al igual que muchas otras leyendas. Una de estas historias cuenta que en una isla vivía una tribu de indios gobernada por el cacique Caramate, quien crió un manatí 26 años en una laguna, llamándole Mato. La historia de Mato se la debemos al escritor peruano José Durán, 1925-1990, el más importante manatiólogo que se conozca. En 1950 publicó la primera edición de Ocaso de Sirenas, Esplendor de Manatí, que es ni más ni menos el mejor estudio sistemático que se haya escrito sobre la realidad y el mito de un determinado animal en la historia hispanoamericana. Muy bien, entonces, ¿qué nos quiere decir este texto? ¿Alguien me puede decir?
Aquí nos hablan de los mexicas. ¿Se acuerdan cómo lo llamaban los mexicas? ¿No? ¿Lo vemos? A ver. ¿Cómo lo llamaban? Tlacamichin. Tlacamichin, que significa Hombre pez. hombre pez. Y los mayas lo conocían por ¿cómo? No, los mayas por Chilbec. ¿Qué quiere decir? Pez grande. Pero es lo mismo un pez que un mamífero. No. No, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo clasificaban como un pez porque vivía en el agua, pero pues en realidad pertenece al grupo de los mamíferos. Y bueno, pues para ellos era un símbolo de maternidad porque la hembra cuida y alimenta muy bien a su cría. De hecho, cuando la hembra tiene una cría, no se separa de ella, como vimos en la foto, ¿se acuerdan? Bueno, déjenme ver. Pero ¿qué ¿Quieren? pasa si al revés el bebé se escapa, se separa? A ver, otra vez, nada más te escuché lo de que el bebé se separa. Ajá, que si el bebé ¿qué pasa si el bebé se separa? Pues generalmente no sucede, casi siempre, y sucede también, por ejemplo, con las ballenas, que andan muy cerca de su ballenato. Las manatíes hembras siempre andan cerca de su cría. En algunas ocasiones que llegaran a separarse, generalmente lo van a buscar y se ha demostrado que las hembras producen un sonido específico que van a detectar su cría o que la hembra puede detectar perfectamente el sonido que su cría emita. Seguramente, aunque bueno, en humanos ya se ha perdido un poco, pero entre, digamos, una bola de niños, si ustedes gritan, su mamá seguramente va a identificar dónde está el grito de su cría. Y sucede lo mismo con los manatíes y en general con muchos mamíferos. Ok. Ah, pues se cree que nace más o menos de 1 metro y pesa aproximadamente 30 kilos. Es decir, pues más o menos tu tamaño y lo que pesas. Yo creo que también más o menos lo que pesa Viri y Rodri, pues más o menos. ¿Y yo? No, tú ya serías un manatí un poco más grande. Pero sí, más o menos cuando nace, mide como 1 metro y pesa alrededor de 30 kilos. ¿Quieren leer esta otra historia? Dejen luego más grande. ¿Quién quiere leer? ¿Noel? ¿Quieres leer? ¿Ya? Bueno. ¿Dónde? ¿Todo final? A ver, tú léele.
No están escuchando nada, ¿verdad? Sí, no estamos escuchando. No. Yo pensé que sí. Yo pensé que tú tenías el micrófono activado. Por eso No. estaba hablando. Por eso estaba hablando, si no, no Pequeñas hablaba. fallas técnicas. Pero sí lo siguen leyendo o nos regresamos desde el inicio. Yo ya no cuento. A ver, dejen empezar desde el inicio. Va. Vas, Noel. Ah, ya. Ahí vamos, otra vez. Ustedes disculpen la falla técnica. Muchos lo confundieron con sirenas porque nunca lo habían visto. Los medios creían que el manatí nadaba contra corriente y la sequía llegaría. Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, miró en el mar a unos animales que jamás había visto y los confundió con sirenas. Eran los manatíes que les daban la bienvenida porque Tecpalco, manatí niño del mar, no conocía todavía la maldad del hombre. Esta es la leyenda de Tec. La llegada de Tecpalco, la isla de Cuzamí, hoy conocido popularmente como Cozumel, vivía la tribu Counich, hombres y mujeres tranquilos, trabajadores y muy felices porque disfrutaban lo que la tierra y el mar les proporcionaba. La tribu era gobernada por el cacique Nachan Khan y tenía una hija Cecil, a la que le encantaba nadar en el mar. Un día, cuando estaba buscando conchas en el fondo del agua, vio un extraño animal que se encontraba atrapado en una de las redes de los pescadores. ¿Alguien más quiere continuar?
Rodri. Como era muy cariñoso, dócil y pequeño, la princesa lo liberó y lo llevó a Shaktemal, lugar donde bajan las lluvias, y ahora conocemos como la bahía Chetumal en el estado de Quintana Roo. Era un bebé manatí al que llamaron Tikpal-co porque parecía un niño juguetón y dejaba que todos de la tribu disfrutaran de su presencia y compañía. Ya sacaba su cara rechoncha para verlos, ya salpicaba el agua para mojarlos. Creció y se convirtió en Mato el Magnífico. Tikpal-co comenzó a crecer y muy pronto su tamaño fue mayor que las canoas de los pescadores. Por eso el cacique Nachanca lo fue a ver y quedó tan sorprendido por la dulzura del animal que solo gritaba "mato, mato, mato", que era la lengua maya, significa magnífico. Por eso se dice que se llama manatí. Los niños de la tribu jugaban todos los días con Tik. El noble animal salía del agua y se acercaba a la orilla para que pudieran subir en su lomo y pasearlos por todo el mar. Era como otros niños más de la aldea. El manatí se comunicaba con los niños mediante un chillido de bebé, porque los manatíes no poseen cuerdas vocales. Tikpal-co fue abandonado, pero un día unos hombres de vestimenta extraña llegaron al mar. Eran los conquistadores españoles que sometieron al pueblo de Sasilja, aunque opusieron resistencia y pelearon. Los Puichín huyeron hacia la selva, vencidos por las armas de fuego de los extranjeros. El manatí se quedó solo, su llanto se escuchaba hasta donde Sasilja y su tribu estaban. De sus ojos salieron 2 lágrimas, y una tarde, cuando comía hierbas a la orilla, uno de los conquistadores se acercó a Tikpal-co y, como estaba acostumbrado a las caricias de los indios, siguió comiendo tranquilamente. Nunca esperó que ese extraño le arrojara una lanza. El manatí descubrió ese día que no todos los hombres eran iguales. Por eso, desde ese momento, temeroso de que le hicieran daño, decidió vivir bajo el agua. Solo salía a la superficie para respirar. Volvió a su lugar de origen y un día desató una terrible tormenta. El cielo se oscureció, el río que comunicaba a la laguna con el mar se desbordó y Tikpal fue arrastrado por la corriente. Pero una figura muy parecida a él se acercó. Era su mamá, un enorme manatí a quien la diosa Ixchel, la diosa de la fertilidad y la luna,
había mandado para rescatarlo. La manatí abrazó y protegió a su cría como lo hace una mujer con sus hijos. Le ayudó a salir y nunca más se volvió a ver. Había regresado a su lugar de origen, donde nada y aunque sigue siendo noble, ya no se acerca a los humanos. El hombre, el peor depredador, el humano es la mayor amenaza para estos animales. Los manatíes son animales muy lentos y carentes de agresividad. Esto los hace presa fácil de los cazadores. Actualmente, el número de muertes naturales y accidentales y ocasionadas por el hombre es mayor que el número de nacimientos. La población de manatíes se estima en solo 2.600 individuos. La distribución del manatí en México está limitada al sureste y abarcan las zonas costeras del Golfo, desde Veracruz hasta Cuauhtémoc. Además, vive también en ríos, lagunas y esteros cenotes. La especie de manatí que se encuentra en esta región es la única capaz de sobrevivir tanto en ambientes de agua dulce, de agua salada y marinos. Muy bien, muchas gracias. ¿En cualquier laguna? No, porque ahora ya hay muy poquitos. ¿Cuántos individuos se considera que hay? ¿Cuántos existen aún? 2.600. Se estima que hay 2.600. Son muy poquitos en comparación con los humanos. ¿Saben cuántos humanos estamos sobre la Tierra? No se han extinguido, pero están en peligro de extinción porque hay muy poquitos individuos. Decíamos que hay 2.600. Tan solo de humanos, casi somos 7.000 millones de humanos. Imagínense, somos muchísimos humanos y hay muy poquitos manatíes, entonces están en un grave riesgo de extinción. Esta especie que se encuentra en México, su nombre científico es Triquecus manatus. Triquecus es el género, manatus es la especie. Es como su nombre y su apellido. Y este puede vivir en el mar, por ejemplo, mar Caribe. Puede vivir en los cenotes, en los ríos. De hecho, ¿ustedes han visto o conocen Xochimilco? Yo sí he ido. ¿Sí? Me he subido a las trajineras. ¿Te has subido a las trajineras? Y por allá, vamos a ver un poquito sobre si encontramos rápidamente Xochimilco. Déjenme ver rápido. Sí me siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, pues Xochimilco es un lugar que se fundó desde tiempos prehispánicos y una de las características es que hay chinampas. Las chinampas, no sé si recuerden que México fue construido sobre un lago. Entonces, estas chinampas fueron como montañitas, bueno, no exactamente montañas, pero sí depósitos de tierra
que hicieron los xochimilcas para producir sus alimentos, también para vivir. Déjenme poner aquí chinampas. Estas son las chinampas. Si ustedes observan, está el lago y sobre el lago se hicieron estos como depósitos de tierra y son alimentadas por el agua todo el tiempo. Entonces eso permite que sea una zona fértil para producir alimentos, para producir plantas. De hecho, el Xochimilco pues es el lugar de las plantas y en la actualidad todavía hay mercados de plantas, de flores. Entonces, bueno, este es Xochimilco y como una atracción turística se tienen estas chinampas donde uno va, se sube, se va a dar la vuelta. A veces llevan comida, música, están también personas que venden productos, pero una de las consecuencias, digamos, es que el agua está contaminada y además hay mucho crecimiento de lirio. ¿Ustedes saben qué es el lirio? Déjenme ver aquí. No sé si esto es... De hecho, bueno, Xochimilco es reconocido como un patrimonio agrícola de la humanidad. Déjenme ver. Uno de los problemas, bueno, aquí se ve un poquito. El chiste es de que el lirio es toda esta vegetación que crece en el lago, bueno, en los lagos de Xochimilco. Y a veces crece tanto que las canoas, que las trajineras no pueden desplazarse. Y bueno, eso se ve desde hace mucho tiempo. Y resulta que, bueno, pues a alguien se le ocurrió que una buena idea era meter manatíes a Xochimilco. Y me parece que metieron a 2 manatíes para que se alimentaran de lirio y que el lirio pues no fuera un contaminante de estos lagos de Xochimilco. Pero resulta que pues la gente que vivía en los alrededores se asustó porque no conocía los manatíes y porque nadie les avisó que iban a meter esos manatíes, esos grandes animales. Entonces, pues el gobierno los metió y la gente se asustó y los mató. De tal manera que, bueno, pues ya no se supo nada de estos manatíes introducidos. Es muy triste porque, bueno, pues por una falta de comunicación que tuvo el gobierno, se ocasionó que pues la gente los matara o que pues si desaparecieran, igual y se murieron, pero bueno, pues no se sabe el destino de los manatíes. Esta es una maqueta de cómo fueron estas chinampas antes de la llegada de los españoles y también una imagen, digamos, que está un poco alejada de la zona turística. Entonces, pues esa es la historia de Xochimilco, de los manatíes y de las sirenas, que bueno, pues como la semana pasada nos decía Sofi que no se ha explorado lo suficiente el océano, así que pues no podemos decir si existen o no existen, pero al menos lo que sabemos, o bueno, no hay una evidencia científica de que existan en la actualidad. Tal vez si existieran, pues ya las hubiéramos visto, las hubiéramos detectado. ¿Qué tal si están en el fondo del mar?
en las zonas muy, muy abisales, pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que manatíes sí existen, de sirenas como tal, pues todavía no se tiene un registro, pero los manatíes sí existen, están en peligro de extinción. Entonces, bueno, pues hay que tratar de conocerlas también para conservarlas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? ¿Les gustó conocer más sobre manatíes? Sí. ¿Sí? Sí. Yo los había visto en un video, en una serie que apareció en el 11, de unos, de uno, de una niña con su mascotita. No me acuerdo bien. Bueno, pero ya ahora la conociste un poco más. Y bueno, el manatí pues es un animal mexicano. Entonces recuerden que hemos estado viendo y hablando sobre especies mexicanas y los manatíes son una especie mexicana. ¿Sale? Bueno, pues entonces por hoy terminamos. Si gustan hacer algún dibujo, alguna pintura, incluso bordar a un manatí. ¿Han bordado alguna vez? Yo sí, en mi escuela. Sí. ¿Sí? Pues pueden hacer cualquier actividad artística de manatíes y ¿qué les parece que nos la comparten? ¿Sale? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces por ahora nos desconectamos y nos vemos la próxima sesión. Para quienes no estuvieron en la sesión de suelo de la bioasesora Cris, ella nos habló sobre contaminación del suelo y para el 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Suelo. Entonces, bueno, pues si gustan también decirnos cómo conservan ustedes el suelo, cómo lo cuidan, si es importante para ustedes, para publicarlo en nuestra página de Facebook, en Instagram, en todas las páginas o plataformas que tengamos. Entonces, bueno, pues por hoy nos desconectamos. Ah, y otro anuncio. Haremos piñatas. Si gustan hacer una piñata, estamos pensando en el tema. ¿Sobre qué tema les gustaría que hiciéramos piñata? Sobre... Como de piñata. Sí, que haces una piñata sobre, por ejemplo, Noel dice que animales mexicanos. O sobre el tema que ustedes decidan, ¿sale? Pero ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, la haces en tu casa y nos compartes la foto, porque sí vives un poquito retirado para que vayamos a tu casa. Y además, pues todavía no podemos ir todos en bola a tu casa. No, pero o sea, no son tantos días de hacer una piñata. Sí, pues la podemos hacer de aquí hasta el 20 de diciembre. Okay. Todavía tenemos 20 días, más de 20 días, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, sale pues entonces, nos vemos y cualquier cosa yo les aviso. Espero que la próxima semana podamos tener sesión y ¿qué más? El jueves Cris nos va a dar una plática. Todavía no me dice el tema, pero les estaremos diciendo sobre qué se va a tratar. ¿Sale? Sí. Bueno, pues entonces cuídense mucho. Nos vemos la próxima sesión. Adiós. Tenemos ahí pendientes unos experimentillos, ¿eh? Ustedes me dicen cuándo lo hacemos. Así que
¿La próxima clase? Muy bien. Hacemos la próxima sesión un experimentillo. ¿Sale? Sí. Me Sí, mi dicen capitán, también, estamos listos. o también si quieren algún tema en específico, pues lo vemos. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Esperamos. De los de los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales. Muy bien, bueno, pues hablaremos de fenómenos naturales. Y también, déjenme ver. Para diciembre vamos a tener un mini curso de invierno y otro sobre artrópodos. Espero que sí podamos conectarnos. Y bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. ¿Sale? Sí. Sale pues, muchas gracias. Adiós. Adiós.